Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa limpia hoja de servicio que tiene ese patronato, sirviéndole a esa comunidad de Villa González, a familias muy pobres, afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y hay que darle apoyo porque son instituciones cada día más necesarias. Y son necesarias porque uno sabe primero las urgencias y las emergencias que hay. Y segundo, también la falta de atención por parte de las autoridades, los descuidos, esa baja participación pública, hospitales descuidados, hospitales incluso que no tienen ni siquiera la tecnología para atender una enfermedad como esta. Esos hospitales especializados están prácticamente aquí en la capital. Ese es uno de los problemas graves que tiene la salud pública nacional, que la mayoría de los médicos especialistas no quieren trabajar en el interior profundo. Pueden ir a Santiago y a algunas ciudades cercanas, relativamente cercanas a Santo Domingo. Pero a las ciudades lejanas de Santo Domingo no quieren ir los especialistas. Y le pagan bien. Pero el problema es en que allá no tienen poca clientela, como dice. Después de atender lo público, van a atender lo privado. Entonces, el atraso de las zonas rurales versus las zonas urbanas, todo el mundo sabe que eso es una evidencia muy clara de que difícilmente los médicos especialistas vayan a asistir a esas comunidades lejanas. Siempre hay esas dificultades ya bastante pronunciadas. Entonces, hay que ayudar a que esas instituciones caminen. Vamos a apoyarles. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica. Brindarle apoyo para ellos, entonces brindárselo a esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a darle un vistazo a la parte de la económica, los precios. Vemos el cacao sigue fluctuando entre 6, 5.800, 5.900.
Hoy está en $5.934 la tonelada. El petróleo de Texas subió 85,83 el barril, que es lo que nosotros consumimos. El azúcar, 17,56. Qué bueno, ¿eh? Fíjense qué incremento ha tenido el azúcar, 17,56. Oh, eso es mucho peso. A la hora que eso se multiplica por millones de quintales, eso es mucho peso. El café, 3.28,15, ha caído bastante, pero sigue un precio todavía aceptable. El petróleo, ya dijimos, 85,83. El oro, 4.569,6. El dólar, 58,81 la compra, 59,05 la venta. Bueno, eso es lo que hay de esas económicas, pero también hay que ver esta nueva acusación de una ONG. Parece que la ONG está radicada en Puerto Rico, la Accountability Group, creo que así es que se llama eso, una ONG ahí que parece que son de esas ONG que hay que decirla claro, son antitorón, gente antitorón. Entonces ellos asumen que todas esas grandes corporaciones y empresas que son pro-Trump o pro-republicanos, ellos entienden que esa gente hay que atacarlo por donde quiera que se pueda, el trumpismo. Para nadie es un secreto que la industria azucarera de la Florida siempre ha sido, y de la Florida y de Luisiana también, siempre han estado muy cercanos a los republicanos, son más conservadores. Estos cubanos, los Fanjul, se sabe que son grandes colaboradores en esa área de la Florida de los republicanos también. Gente que son exiliados de la Cuba castrita o del castrato. Entonces, esta gente parece que quieren seguir neceando con Central Romana. Y la verdad es que son acusaciones que ya lucen ridículas. Decir que hay trabajo forzoso, que en Romana hay trabajo, por ejemplo, de niños y cosas de esto, que son niños haitianos, eso no es verdad. Y además, todo el mundo sabe aquí que los cortadores de caña o los trabajadores agrícolas de la caña siempre han vivido en batallas, porque Central Romana no le puede hacer un barrio en la Romana a un picador de caña que esté cerca del área rural. Entonces todo el mundo sabe que el área rural en la caña, porque la caña no la siembran en los pueblos, la siembran en las zonas rurales. Y el picador de caña no lo pueden llevar todos los días en un autobús o en un ferrocarril. Sabiendo uno cómo es la caña de Romana, que esa caña de Baigua, por ejemplo, la caña del Pintado allá arriba, allá en el Ceibo. Señores, usted debe tener los picadores de carne, y no solamente los picadores de la caña, sino los mismos trabajadores agrícolas, porque la caña a veces hay que hacerle su trabajo cuando está iniciándose el cultivo. Trabajo de limpieza, asada, mureo, etc. Hay muchísimas labores que se hacen. O ya el corte y el arrimo a las carretas, y de ahí a donde están las pesas, los que pesan las balanzas, y luego van a los vagones de ferrocarril. Pero Romana hace años que se ha distinguido por mejorar la vida en esos papeles. Entonces no sé, como muchísimos dominicanos que caminamos y hemos visto cómo se trabaja ahí, y el pueblo de la Romana se siente confiado y seguro con el Central Romana. Entonces los únicos son gente que ni siquiera viven en Santo Domingo, que no conocen la realidad. No hay todavía no ha salido una asociación de trabajadores de la caña, un sindicato o un trabajador de Fabril, de Central Romana, que se queje
de que Central Romana lo está explotando, o los Vicini, que están en el este principalmente. En Barahona, la Central Barahona, están los Campollos allí, nadie ha oído ruido de aquella gente, como hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Porque yo conozco a Vigilio Pérez Bernal y ese equipo de gente, de dominicanos, junto con el señor Campollo de Guatemala. Esa gente han hecho un trabajo extraordinario allí. Entonces, no sabemos de dónde salen estas quejas de nuevo, invitando a los norteamericanos a que no consuman el azúcar de República Dominicana, porque en Central Romana se hacen trabajos forzados de esclavitud y de qué sé yo, será por perfiles étnicos, no entiendo, porque siempre los haitianos y los cocolos han trabajado en la industria azucarera. Que hubo una época en que la industria azucarera estuvo cargada de esos picadores de caña haitianos, los congos, como le llamaban, o los congoses. Se sabe que había una dictadura allí en Haití, una dictadura aquí, se movían de allá para acá, porque era un negocio para las autoridades haitianas vender o alquilar esa mano de obra a Trujillo, para que Trujillo facilitara el corte en sus ingenios y además los ingenios privados. Muy bien, todo eso se ha ido corrigiendo, porque las denuncias y el nuevo orden económico y de las nuevas condiciones de democracia y de libertades y de respeto, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, se han ido mejorando muchísimas cosas que fueron evidencias que no se podían negar. Pero eso ya verlo como taras o como lacras, ya eso no existe. Eso no está así. Yo vi, la última vez que yo estuve por esa área de los batelles de Romana, yo vi esos batalles están muy mejorados, con agua y energía, y tienen y vida comunitaria bien, y además esa es una empresa que le da servicios sociales a esa gente, le da servicios médicos y le da asistencia con precios especiales de alimentos, le venden carnes y cosas de esas, de las carnes de ahí, de Central Romana. Entonces nadie se queja, reciben una buena educación, los batalles tienen escuelas, incluso hasta se convierten en dominicanos. Y la mejor prueba es cuántos romanenses, autoridades romanenses son de origen haitiano, que están ahí y son concejales y síndicos de haitianos, porque se supone que esos son los que son esclavizados, porque los dominicanos no se dejan esclavizar y además no trabajan en esas áreas rurales, no trabajan los dominicanos, según señalan muchos de lo que justifican el trabajo de los manos de obra haitianos. Pero esas acusaciones contra Romana son falsas de toda falsedad. Ahí hay un interés político, repito, son anti-Trump, y uno sabe que Trump tiene muchos adversarios por sus políticas migratorias, su política diríamos, de arrimarse a esos grupos económicos, le ha dado apoyo, le brinda muchísimas facilidades, le baja impuestos. Bueno, y a esas son gente que contribuyen también, pagan para las campañas electorales, todo el mundo lo sabe. Y esa misma familia Fanjul no puede negar que aporta dinero en grande a republicanos. Esa medida que tomó Biden contra Central Romana, decíamos nosotros aquí, eso se puede interpretar de la misma manera políticamente. Los demócratas se sienten molestos si ven que esta gente le da mucho dinero a los republicanos. Se sienten mal porque son contribuyentes, pero ellos le dan a todo el mundo, como se dice. Porque los demócratas y los republicanos, las diferencias ideológicas son muy pocas. Entonces uno sabe que cada uno de esta gente contribuyen con esas campañas. Pero desde Biden vienen, desde el gobierno de los demócratas, vienen atacando a Central Romana, y la última vez la decisión fue de impedir la participación de Romana en la cuota preferencial de azúcar para
las exportaciones de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de esta vez y aquella? Aquella fue una decisión del Estado, una decisión política tomada por los dirigentes del Estado norteamericano. Léase el gobierno de Joe Biden. Fueron contra Romana y Romana entonces no pudo participar de las exportaciones de la cuota preferencial y hubo que repartirla entre Vicini y Campollo. Y gracias a Dios que Vicini ha duplicado la producción de azúcar en el ingenio Cristóbal Colón gracias a dos razones. Una, ampliaron la capacidad de molienda, el ingenio es más grande, mayor. Y segundo, muy importante, el gobierno dominicano le arrendó 400.000 tareas del CEA, se la arrendó a los Vicini para que produjeran más caña, para poder duplicar la producción de azúcar. Es decir, si se produce 140.000 toneladas de azúcar, para usted producir 140.000 toneladas de azúcar, usted tiene que producir mínimo 1.400.000, 1.500.000 toneladas de caña con un rendimiento de un 10% en fábrica. Y los Vicini lo cumplen eso. Entonces Vicini tiene hoy el ingenio duplicado. Esta vez no hay necesidad de revisar la cuota y por eso esa ONG no lanza el problema hacia el gobierno norteamericano, sino al pueblo norteamericano, como que se haga eco de esa denuncia de que aquí lo que hay es un esclavismo y que lo que hay son negreros al mejor estilo de la época de los traficantes de esclavos. Por tanto, no creo que nos afecte mucho. El consumidor norteamericano es muy difícil que diga el azúcar de República Dominicana. No es verdad que en Estados Unidos se le va a vender el azúcar por procedencia a la gente. Los refinadores refinan parda y punto. Y lo que la venden parda, si la venden parda en Estados Unidos, tampoco tiene que decir que es de República Dominicana, puede ir de Perú, puede ir de Filipinas, puede ir de México, etcétera, etcétera. O de Brasil, qué sé yo. Pero además, otros derivados de la caña de azúcar, porque también eso es lo que incluye la denuncia. Bueno, el ron dominicano, el ron es un derivado de la caña de azúcar, de las melazas. O el fulfural que exporta también el Central Romano. Es decir, todo esto pienso que se va a quedar en una simple denuncia o una necedad más de estos grupos, que los hay, grupos que están hoy en posiciones anti-Trump, desde luego. Hay que ver el caso de Donald Trump. Donald Trump han señalado una serie de encuestas, sondeos que se están haciendo en los Estados Unidos y no hay duda que están afectando la imagen de Donald Trump y de los republicanos más. Entonces, esas cosas sí se suman y hay que tenerle miedo también a una decisión del gobierno de Estados Unidos de que si ve que esa denuncia camina, por ejemplo, en el pueblo norteamericano, son capaces de tomar una medida también para fines de complacencia con los grupos críticos y nos afectan a nosotros también, porque la política es así. Entonces Donald Trump registra un 64% de caída, óigame, en la apreciación del pueblo norteamericano. ¿Y qué va a pasar en noviembre? Ya noviembre está aquí. Agosto está pasando, septiembre, octubre y noviembre. Apenas quedan 2 meses y medio, 3 meses para que vengan las elecciones de los Estados Unidos. Trump teme una derrota de medio tiempo. Una derrota de medio tiempo sería una mayoría congresual que puede juzgarlo a él, como se dice, llevarlo a un impeachment. Y quién sabe dónde termine Donald Trump. Además, con un Congreso en contra no se le facilitan las cosas tampoco. Entonces, en Estados Unidos hay una situación sumamente difícil para los republicanos que han visto también esas políticas internas de Donald Trump. Aunque beneficien a Estados Unidos, por ejemplo, que él diga que las parturientas
Las mujeres que vienen del extranjero a París, a Estados Unidos, a parirme muchachos norteamericanos, hijos de un nepalí, o de un dominicano, una dominicana, o de una persona que viene de Afganistán, o viene de Etiopía, o viene de Mongolia, y ese mongol quiere que su mujer le paga con un embarazo ya cayéndosele la barriga para que venga y para la muchacha o un muchacho en la frontera de los Estados Unidos o en el aeropuerto de un aeropuerto de esos Estados Unidos, y la mujer se le pare allí, ya el muchacho, ese muchacho de que es de Mongolia, es norteamericano. Entonces Estados Unidos, Donald Trump básicamente, no, esa parturienta que para muchacho aquí, su visa será cancelada. Y ya van cientos de casos que a las parturientas le están sellando su visa cancelada. República Dominicana tiene que estar vestida, porque aquí hay muchos padres y madres dominicanas que han estado usando ese mecanismo para brindarle a Estados Unidos hijos que Estados Unidos no los quiere, porque hay que decir eso, pero la Constitución los permite. Trump está luchando contra la Suprema Corte de Justicia, no le pasan la petición de que se cancele eso, de que ningún niño que nazca en Estados Unidos, hijos de ilegales o de gente en tránsito, sean norteamericanos. Pero ¿por qué uno comenta esto? Porque ese es el caso de República Dominicana. ¿Dónde están los traidores dominicanos? Los mercenarios de este país. Los que critican. ¿Dónde están los embajadores? Este embajador de México, de República Dominicana, ¿por qué no le critica a Estados Unidos? Esas posiciones tan drásticas de que los hijos de ilegales, si nacieron allá, son norteamericanos, aquí quieren que sean, los hijos de haitianos quieren que sean dominicanos, aunque sean haitianos ilegales. Entonces nos critican a nosotros, pero a Trump no se atreven a criticarlo. ¿Por qué no critican a Trump? Que como la Suprema, claro, le negó, porque es un asunto sumamente difícil, porque tiene que ser una reforma constitucional en los Estados Unidos. Entonces es difícil eso, pero él aplica, entonces busca y le aplica. ¿Cuál es el método que aplica? Bueno, a la mamá le quito la visa y castigo el vientre. Esa mujer no vuelve a parir más en Estados Unidos, más muchachos. Se quedó con un norteamericanito y 4 criollos, o 3 o 2 criollos. Pero antes era un relajo lo que había con eso. Pero antes no, ayer prácticamente. Entonces, ¿qué está pasando con las parturientas haitianas? ¿También quieren ser dominicanos? No, ellos no quieren ser ceutíes, como se ha pasado en Ceuta. No, son dominicanos. Aquí también. Eso es lo que ellos quieren los haitianos. Y mañana encuentran eco en este grupo de traidores y ese colectivo montado en el Estado. Y que hay, ¿dónde está el embajador dominicano de México? ¿Dónde está ese caballero que dijo que no había soberanía? Que le critique a Trump. Que Trump está peor, porque Trump está aplicándole una medida drástica de una medida constitucionalmente legal. Vamos a decir que un niño nazca, una mujer puede alegar que ella fue de turista con un barrigón grandísimo, pero usted no va de turismo con una barriga de 9 meses, porque en Estados Unidos, sabe, pero antes parece que se aceptaba eso. O ir con una barriga de 6 meses o de 5, llega a Estados Unidos con una visa de paseo, pide que le prolonguen la estadía, y en la estadía tuvo su parto, ahí nació el muchacho. O me voy, soy ilegal en los Estados Unidos y tengo mis hijos, y los hijos míos son norteamericanos, aunque yo esté legal, porque allí el jus soli funciona. Aquí no. Pero aquí la constitución de nosotros es mala y la constitución de Estados Unidos es buena. Está bien hecha, que la que está mala es la de nosotros. Y entonces, por eso me parece que a nosotros nos ayudan esas políticas migratorias de Donald Trump. Ahora, para él,
parece que las cosas se le van a poner muy difíciles. Porque uno sabe que ese trato, como mostramos nosotros aquí, el IS o el ICE, entra a una graduación donde hay muchachos, o una joven o un adolescente ahí ilegal, recibiendo un diploma en una escuela de esta, y llegan estos tipos, apresan a este muchacho con toga y birrete, toda una comunidad celebrando esa graduación allí. Eso es un escándalo. Entonces el área latina más las minorías en Estados Unidos están sufriendo un acoso enorme. Pero ese es un voto duro, un voto peligroso. Son más de 50 millones de latinos que hay en los Estados Unidos, de los cuales ya hay muchísimos millones de ellos que votan y toman decisiones de votar como votantes que cambian el panorama, diríamos, congresual de los Estados Unidos, porque es un voto ya que pesa en Estados Unidos, principalmente en estados como ese de Texas. Esos estados que están Alabama, Texas, Luisiana, Mississippi, usted sigue por ahí, ¿cómo se llama? Arizona, California, New México, Florida. Ahí va a haber problemas para el trumpismo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Desde luego en Estados Unidos hay una situación con este asunto migratorio o esa persecución migratoria, y eso visto así trae aplausos a Trump, y el pueblo norteamericano ve esas decisiones y puede pensar que eso es un sacrificio enorme que está haciendo el IS o el ICE, esos hombres patriotas, como le llama Trump, y bueno, y esa gente ven el trabajo de ellos, unos riders que salen con unos látigos y unos caballos dándole latigazos a los haitianos en Texas, y el Estado norteamericano, ese pueblo norteamericano ve eso y dice, no, pero tenemos patriotas. Pero ¿saben cuánto le cuesta eso a Estados Unidos, a ese pueblo americano? Estamos hablando de 140, 150 mil millones de dólares, señores. Es un negocio plantado con corporaciones de amigos del gobierno de Donald Trump. Compañías que manejan esos asuntos de los presos, el ICE lo agarra, lo detiene, pero las cárceles las manejan compañías norteamericanas. Y eso es un negociazo, porque cada preso de ahí tiene un valor en dólares. Y esa gente con lo que manejan eso se están ganando un dineral y ya cotizan en bolsa con acciones que se han subido como espuma, porque ese Congreso le apoya y le aprueba 70 y 80 mil millones de dólares
para esa campaña de apresamientos y de repatriaciones que está haciendo los Estados Unidos. Eso no es gratis, eso no es unos chelitos. Uno sabe lo que hay ahí, los aviones para mover esa gente, ¿cuánto valen? Y las compañías, ¿cuánto se están ganando? Las compañías que trasladan esos presos, o los que vigilan, que le ponen un anillo de esto, un anillo de seguridad para que el tipo no se fugue. Es decir, son miles que hay que darle seguimiento, rastrearlo con esos, ¿cómo que se llaman esas cosas? Electrónicas, esos anillos electrónicos que le ponen a los que están bajo vigilancia del Ministerio Público. Todo eso hay que pagarlo. Son empresas privadas que cotizan en bolsa y están ganando un dineral. Y uno sabe cómo que se manejan los negocios de Donald Trump y todos sus amiguetes y todas esas cosas. Esos no son cheles. Esos son miles de millones de dólares que se están manejando con este asunto de las migraciones o del ICE. No es igual que aquí, porque aquí se gastan unos pesos. No hay duda que el gobierno dominicano le cuesta dinero también recoger haitianos para despacharlos, o de otras nacionalidades, pero principalmente los haitianos. Nunca Migración ha dicho lo que ha gastado, pero aquí no sabemos ni lo que se ha gastado en el muro, en el pretenso muro fronterizo. Es decir, hay un negocio marcadamente productivo con esas detenciones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Ahí se está moviendo un dineral, porque uno sabe. Y esa cárcel, esa se abandonó, la de los caimanes, no sé cómo se llama, de los cocodrilos, en Florida, que la abandonaron. Ahí se gastó un dineral, botado ese dinero allí. Entonces ahora lo tienen esto, los asuntos son empresas privadas, una o dos empresas privadas manejan este dineral y se están ganando una loma de dinero. Sabrá Dios cómo son las cosas, porque aquí en Estados Unidos hay unos cabilderos. Por ejemplo, Pakistán ha comprado bajo cabildeo con gente que trabajó en empresas de Donald Trump, cuando Donald Trump no estaba en la política. Elementos que se han quedado entonces con esas relaciones influyen, y el gobierno de Pakistán le ha dado contrato a gente de esa gente que están ligadas al trumpismo para que no le carguen aranceles. Fíjense bien, eso es una lección para los dominicanos. ¿Con qué podemos nosotros pagarle a los congresistas? Trujillo lo hacía, pagaba a corredores, a esos hombres del maletín del Congreso norteamericano, para que le favorecieran política o económicamente al régimen, con esas cuotas azucareras y todo eso. Esa campaña se levantaban contra Trujillo, pero Trujillo tenía unos muros allá en el Congreso norteamericano. Esos cabilderos cobraban, pero él le pagaba en dólares a esos cabilderos. Y el jefe siempre vivía pavoneándose de esas buenas relaciones con Washington. Ay, Dios mío, válgame Dios. Así que Donald Trump, que se prepare, que con esas violaciones y todas esas arbitrariedades, más una guerra mal conducida con Irán, que han degradado a Estados Unidos, más esa política dinamitera contra la OTAN y los amigos de Estados Unidos. Fíjense lo que decíamos ayer de Corea y el caso de Japón y Australia, andan por su cuenta, sueltos. Eso andan sueltos por allí, lamentablemente. Pero viene noviembre ahí, vamos a ver qué va a pasar. Bien, sigue la guerra. ADP en guerra con el gobierno. Lo mismo de todos los años. Y eso no es pirotecnia nada más. Eso es chantaje y amenazas de que el año escolar puede tener dificultades para arrancar. Así le puede decir el gobierno. Son chantajes. Los maestros siguen alegando que no le han pagado a ellos unos dineros que le deben, atrasados, pagos extra
parece de hora extra o de compensaciones y cosas que le han ofrecido, o compensaciones salariales. Los maestros saben acompañar ese pliego petitorio, siempre lo saben acompañar con las deficiencias. Y la verdad que uno no va a entender cómo estos gobiernos son tan mediocres para no atender una escuela en las condiciones que se están señalando que están las escuelas. Pero tenemos años en esto. Entonces el presidente no encuentra gente que sea capaz de trabajar en educación. Entonces quítelo, presidente. Usted no quitó al jefe de la policía porque presunta... Bueno, se ha interpretado que lo han quitado por inepto o por poco pragmático. Bueno, si usted quitó al jefe de la policía por inepto, que todo el mundo, después de las expresiones del ex jefe policial, entiende que fue por serio. Han quitado al hombre por ser muy serio. Pero se ha quedado o se ha querido exhibir que fue por ineficiente o por inepto. Entonces, quite a los que no le dan respuesta. Si el ministro de Educación, el señor Decán es una persona que no hace ruido, es verdad. Y han tenido un año más o menos tranquilo, el año escolar. Sobre la base de estar ofreciéndole dinero a los maestros. Esas compensaciones. Pero no se le han pagado. Ahí están los maestros rebeldes. Pero ¿qué pasa? Eso no basta. No basta que usted tenga a los maestros tal vez contentos. Esa infraestructura no se puede seguir en este país todos los años con decenas de centenares de escuelas en condiciones deplorables. Los padres, los maestros, todo el mundo gritando y diciendo lo mismo y el gobierno mintiendo. ¿Son 400,000 niños o son 12,000 niños los que se han quedado fuera? ¿A quién es que uno le va a creer aquí? Pero todos los años los maestros y los padres de los niños viven quejándose que los niños se le quedan en Santiago, se quedan centenares o miles de niños sin escuela. No hay aulas, no hay docentes. Las escuelas deplorables, las escuelas desplomándose, los baños no sirven, las canchas, los patios, no hay un huerto, nada, absolutamente, no hay agua. A veces no hay luz, que le roban, pero por Dios, ¿quién es que maneja la escuela? Tampoco hay porteros, no hay limpieza, porque no hay conserjes. Las mismas quejas todos los años. El 4%, ¿dónde están todas aquellas bocinas, aquellos mercenarios verdes, aquel verdismo callejero que protestaba, o el amarillismo de la sombrilla pidiendo el 4%? ¿Dónde están ustedes? Abajistas rabiosos. Porque era Leonel Fernández el que gobernaba y después Danilo Medina, era malo todo. Ahora se están callados y no se atreven a decirle nada. Y esto es peor. La mediocridad es peor porque cada año la demanda es mayor y si usted no la atiende, se agrava más el problema. Ayer probablemente se quedaban 300,000 niños sin escuela, pero hoy hay 471,000, dicen los maestros. Entonces, ¿a quién es que le vamos a creer? Todos los años tenemos el mismo problema. Y este país no puede tener un año escolar, señores, con niños que se sientan seguros en las escuelas. Mañana aparecen con aulas a pleno sol, debajo de una mata de mango. Veremos el inicio del año escolar. Debajo de una mata de mango, la vamos a ver. Como ya los mangos han caído, ya no hay el peligro que una fruta de esa le caiga encima a los muchachos o a los maestros. Entonces, como el árbol no se defolia, así queda siempre bien cubierta y da una sombra magnífica. No hay peligro en que caigan frutos verdes en esa especie de autopoda que tienen los árboles frutícolas. Entonces, habrán muchachos, habrán escuelas que van a funcionar debajo de árboles, de mango o de un samán, quién sabe. Porque lamentablemente las autoridades no sirven para nada, es que no sirven ni para arreglar las escuelas o para evitar todas estas protestas y todas estas quejas. ¿Qué es lo que pasa en este país?
Presidente, si usted quitó, repito, quita un jefe, remueve un jefe policial por inecto, pues también yo creo que si usted debe quitar a otros por inectos, en educación hay gente que son inectos, échelo de ahí. ¿A quiénes que van a nombrar ahí para que funcione? Si el DGC, ese otra área policial del tránsito, no hay forma de que arreglen nada, no hay una idea nueva. Las ideas de Intran, ¿dónde están aquellos horarios y toda esa locura? Y el presidente manteniendo un inecto todavía ahí en Intran, hasta que ahora se va, él mismo se fue por su gusto. Entonces hemos dicho nosotros aquí tantas veces, presidente, piense su gobierno, usted no puede seguir gobernando, usted no puede terminar gobernando así, con tanta gente mediocre y con tantos problemas que se lo buscan al propio gobierno, sus funcionarios mediocres, bisoños. Si usted no piensa su gobierno, presidente Abinader, va a terminar muy mal. Lo vamos a ver, porque lamentablemente en este país las cosas no se van a parar, tienen que seguir. A menos que caigamos en un estado de inconsciencia total o de que muramos en el camino, pero todo es posible. Entonces no lo voy a ver, por lo menos yo. Pero los que están sanos y los que sobrevivan a este periodo, lo van a ver, presidente Abinader. Sus dificultades le van a venir porque usted no está pensando su gobierno. Ese gobierno no puede seguir en la calle. ¿Cómo es posible que se firme un documento que se llama un decreto y que el presidente no pueda leer bien ese decreto y decir, mire, eso no está bien? Corrijan ese decreto. No puedo firmar esto. Y entonces, ¿con quién es que vamos a terminar esto? Yo pienso que va a terminar muy mal el gobierno, porque usted no puede ejercer un gobierno en esa forma. No se puede ejercer un gobierno así, sin control. ¿Cómo uno no va a entender esto? ¿Qué más falta en muchísimas instituciones? El INRI, ¿qué es lo que ha hecho el INRI? Pregunta Manuel Fermín. Presidente, dígame qué han hecho, hagan un resumen, a ver si por favor nos convencen. ¿Qué se ha hecho en el CEA? Como hemos dicho, una zafra en porvenir de 400 toneladas, cuando se anunció que se iban a tomar 15 o 20 mil toneladas de azúcar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el agro? El agro anunciando de todo allí, no crece el agro para suplir las necesidades. ¿O acaso el hambre cero, como hemos dicho tantas veces, es porque tenemos una agricultura súper productiva y abundante, presidente Abinader? No. Si comemos arroz, tal vez comemos parte de arroz dominicano y otra parte de arroz importado. Frijoles importados, ajo importado, cebollas importadas, embutidos importados, leche importada, pollo importado, cerdo importado, res importado para los hoteles, camarones importados, todos los tipos de mariscos importados, vinos importados, jugos importados, frutas importadas. Eso elimina el hambre. ¿Pero acaso la produce el agro dominicano? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Mañana se pierde el poder. Entonces, bueno, quedamos con una cierta buena representación congresual. Nos manejamos con las nuevas autoridades y cuando se necesita una mayoría para aprobar algo en el Congreso, entonces ponemos presiones y presionamos la gobernabilidad, como pasó aquí con el gobierno 2004-2006, que Leonel Fernández ganó el poder, pero la mayoría congresual la tenía el PRD, que venía desde el 98 al 2002, y esa mayoría se impuso además en esas elecciones del 2002, que se necesitaba cambiar el Congreso y los municipios, pero el Congreso básicamente. Entonces en ese 2002 el PRD del PPH quedó con una mayoría congresual enorme. Leonel Fernández se vio obligado, en 2004, se vio obligado a tener que recibir el chantaje PPHista, PRDista en esa época, más PPHista que el PRD. Y ese chantaje obligó al gobierno a cruzarse, como se dice, y no poder usar sus manos. Se quedó atado y no pudo revertir esa situación que había de que si usted no temperaba a llevarse de lo que dijera la oposición, entonces usted no tenía forma de aprobar 2 cesaciones de pago que hubo con el Fondo Monetario o el Club de París, un país desvencijado con deudas sin dólares, quebrado por el PPH. Entonces usaron el chantaje de la mayoría congresual para la gobernabilidad. No me ataque, no me meta preso a nadie y te vamos a pasar todo lo que venga por el Congreso. Eso fue lo que pasó en el 2004. En el 2006, Leonel Fernández y su PLD planteaban un Congreso para el progreso. Deme la mayoría en el 6 para nosotros destornillar todo esto y desmontar este chantaje. Y así se hizo. Desde luego el gobierno, Leonel Fernández, civilista o civilón, como le dicen en los pueblos se dice civilón, siguió en un proceso de no alterar los ánimos opositores, dejó la justicia tranquila y esa gente siguieron ahí manejándose con todas sus reservas adquiridas. Desde luego tuvieron un abajismo prolongado. Mañana pierden el poder. Si no tienen esa mayoría, presidente, usted sabe lo que va a pasar. Le va a pasar lo que le pasó al PLD. Si el PLD hubiera quedado con una mayoría congresual respetable en las elecciones del 2024, no es verdad que lo hubieran metido preso. Lo que pasa es que le quedaron con unas mayorías. Y cuando usted queda en minoría, entonces le pasan el rolo. ¿Qué alega el PLD? Persecución política. El mismo sofisma como escudo, como hemos dicho. Mientras el PPH logró la exculpación o la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, el PLD se fue entonces por el sofisma como escudo de la persecución política. Eso le va a pasar al PRM cuando pierde el poder. Se va a enfrentar a esas dos situaciones. Si queda con una mayoría congresual o buena representación que pueda pelearla,
entonces va a buscar la apelación exculpatoria del perdón y del borrón y cuenta nueva. Si pierde la mayoría y queda abajo, entonces va a venir ese sofisma como escudo de la persecución política, porque así es que estamos diseñados en este país. Entonces, presidente, por eso es que nosotros decimos, piense su gobierno, porque el fin corona la obra. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a saludar lo que ha hecho RD Vial, que siempre hemos pedido nosotros. RD Vial, muy bien, por el señor Ricí, Otto Ricí. Se han unido a turismo para señalizar las rutas turísticas. Está muy bien, porque no solamente las rutas turísticas, sino que los dominicanos que viajamos por el país necesitamos también que hayan señalizaciones correctas. Un turista viene aquí, usted no sabe para dónde está Navarrete, usted no sabe dónde está Villa González. Si va para Puerto Plata, faltan señalizaciones. Usted va para el este, usted no sabe dónde está Baigua, o dónde está San Rafael de Yuma, o Boca de Yuma, o donde queda Valladolid, qué sé yo, por poner ejemplo. O la playa grande, o la playa chiquita, o la arena bonita, o la playa qué sé yo qué, o la playa bikini, como le llamen, pero que haya señalizaciones para que la gente sepa qué es lo que va a hacer. Y RD Vial y Turismo han tomado esa decisión, cosa que saludamos y está muy bien. Eso está muy bien. Genial eso. Bueno, entonces, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica también en su blog La Pregunta. Ceuta es un espejo. Bueno, yo decía ayer que me permitía disentir un poco del doctor, porque ya los ceutíes llamados haitianitíes, los haitianitíes ya están aquí, doctor. Tenemos más de 500 asentamientos, decíamos ayer, de haitianos, este país haitianizado por Danilo Medina, su gobierno, y el gobierno de Luis Abinader. Han haitianizado el país, porque han tolerado los asentamientos. Entonces ya ese temor de los ceutíes españoles de allá de Ceuta y Melilla, ya era notorio para ellos y además impactante que le llegaran 80.000 gente, que es lo que tiene la posesión española ahí, la misma cantidad de habitantes. Imagínense este tsunami de gente que llegó allí, de marroquíes. Entonces, indiscutiblemente que eso alarmó a aquella población, pero ya nosotros lo tenemos aquí. Es que ellos encontraron una frontera amplia, porosa, abierta y un ejército corrupto en República Dominicana. Y tenemos más de 500 asentamientos aquí, no de ceutíes, sino de haitianitíes, ni de marroquíes, haitianitíes, yo le voy a poner. De haitianos tenemos todo, ya esa avalancha vino en forma suave. Incluso cuando el tiempo de Balaguer se habló de ese plan de que había, que iba a pasar con ese plan de una avalancha. Tendríamos que matar 1.000 haitianos. No, los mismos haitianos contribuyeron a que no tuviéramos que matar a nadie. Simple y llanamente venir como han venido y se han asentado aquí bajo el amparo de tener estos colectivos en el gobierno. Y así se han asentado aquí, y un gobierno que le hizo una ley para regularizar a 55.000 de ellos como dominicanos, y a 200 y pico de mil o 300.000 regularizarlo con carnet para que permanezcan aquí. Ahora tenemos el país haitianizado. Y así no vale. Vamos a decirle que gracias por su atención, como siempre, y seguimos mañana con estos temas que me parecen de interés. Así que gracias una vez más y nos vemos mañana en otra jornada de al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche.